vamos a hablar de la review de un libro que me ha encantado, que he compartido mucho con vosotros por Instagram y que además la semana pasada, este miércoles pasado, tuvimos una pequeña reseña en el canal de podcast, en mi canal de ebooks, que también podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en la aplicación de iTunes. Como sabéis, hace unas semanas empecé a leer a Saramago y es una de las mejores decisiones que he tomado en este 2020, en el poco tiempo que llevamos en 2020, porque ha sido un descubrimiento tan grande o semejante al que hice con Stefan Zweig. Ya sabéis que Saramago es un autor bastante famoso, bastante conocido, bastante reconocido también, con un sinfín de premios y sobre todo con uno de los premios más importantes para mí, de los que más valoro yo, que es el Premio Nobel de Literatura. Ya sabéis que Saramago lo obtuvo en 1998, solo 3 años después de haber escrito Ensayo sobre la ceguera. Antes de empezar con la reseña de este libro, tengo que deciros que hay una cosa que está mal en la portada. Esta ceguera negra que vemos en la portada no corresponde a la ceguera que vemos en el libro, a lo largo del libro, que es una ceguera blanca. Este libro, como sabéis muchos de vosotros, lo compré en la Feria del Libro Antiguo de Sevilla, que por cierto, si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo por aquí para que podáis ir a echarle un vistazo. La verdad es que en la feria de este año no compré muchas cosas, pero me llevé este regalo porque la verdad es que Ensayo sobre la ceguera ha sido un regalo gigantesco. Es un libro que yo tengo súper marcado, no sé si lo podéis ver bien, pero yo lo he marcado bastante porque tiene frases chulísimas. La verdad es que para mí Saramago ha sido mucho más que un simple autor de novela o de ensayo o de cuentos o de relatos. Ha sido mucho más. Para mí Saramago ha sido un filósofo, o por lo menos en este libro, que es el único que he leído de él, para mí tiene un papel fundamental como filósofo. Así que todas esas frases que he marcado, que veis por aquí marcadas, son sin duda las que más me han llegado durante toda la lectura. Bien, pues vamos a empezar con la review de este libro y tengo que deciros que es un libro que se lee bastante rápido porque te engancha, es un libro que te somete muchísimo, te involucra totalmente en la historia y que además te hace sentir muchísima empatía con los personajes. Pero sin embargo ha ocurrido una cosa muy significativa o muy llamativa o bastante interesante bajo mi punto de vista, y es que no conocemos los nombres de ni un solo personaje. Solamente conocemos o su profesión o el vínculo que tiene con otro personaje o cómo ha llegado hasta esa situación, pero no conocemos sus nombres. Y esto es algo que me ha llamado mucho la atención porque te sientes como parte de la familia, pero en realidad no terminas de identificar o de conocer a ninguno de ellos. Por otra parte, Ensayo sobre la ceguera tiene una personalidad muy grande, por así decirlo, ¿no? Tiene unos rasgos muy concretos que te hacen identificar rápidamente tanto al autor como al libro. Tiene algunas cosas durante su narración que a mí al principio me costaron un poco, pero según vas leyendo te hace sentirte dentro de esta historia en concreto. Te hace que no puedas vincularlo casi con ninguna otra historia que hayas podido leer o conocer antes. Y eso me ha llamado mucho la atención. Decía en los podcasts del miércoles pasado que una de las cosas que más me desconcertó o más me sacó de la historia fue precisamente que los diálogos no están identificados, es decir, esos diálogos están integrados en el propio párrafo. Entonces a veces te cuesta saber quién es la persona que está hablando o cuándo están hablando y cuándo el autor te está simplemente describiendo los hechos. Sin embargo, según va avanzando el libro, ya coges rápido esta manera de estructurar la narración y ya pues es una parte más del libro y no se te hace tan complejo, ¿no? ¿Cómo distinguimos estos diálogos? Pues no es sencillo porque están representados por una letra en mayúscula pero que no tiene por qué estar precedida de un punto, y por otra parte porque muchas veces cuando terminas la frase ves el dijo no sé quién o dijo no sé cuántos, ¿no? Entonces te hace identificarlo, pero a veces yo, sobre todo en el principio, tuve que volver atrás a volver a leer el párrafo para entender bien el diálogo. Ya os digo, es una cosa que puede parecer compleja de entrada, pero que según vas avanzando en la lectura se diluye. No es una cosa que te esté llamando la atención continuamente, tan solo en el principio, que puede chocar un poco. Si nos adentramos en la sinopsis de este libro, la verdad es que trata un tema bastante interesante. Es una distopía
pero hace que toda la historia para ti pueda llegar a ser súper real, porque lo humaniza muchísimo. Es decir, nos estamos encontrando ante una epidemia de ceguera. De repente hay una serie de personas que empiezan a quedarse ciegas con una ceguera blanca que no tiene una explicación, que nadie entiende y nadie puede solucionar, y cada vez son más y más las personas que caen bajo este mal, ¿no? Que bueno, pues padecen esta ceguera. Entonces, los ciegos son internados en un lugar, no os voy a decir qué sitio es, aunque creo que no hago spoiler tampoco, pero bueno, prefiero que lo descubráis, pero son encerrados en un centro y tienen que aprender a convivir entre ellos y a convivir con su enfermedad, con su ceguera. ¿Por qué el libro es tan importante? Porque ya no solamente nos está tratando de explicar cómo están conviviendo un conjunto de personas ante una situación extraña, inexplicable y que a ojos de todos pues no tendría un sentido, sino que además nos está intentando hacer ver cómo la humanidad o cómo el ser humano se puede llegar a comportar en comunidad ante un problema. Cómo actúa de una forma súper diferente a cómo actuaría si se sintiese observado, ¿no? Como todos están ciegos, también todos se toman libertades porque nadie sabe quién está haciendo qué. Entonces al final es la reflexión continua del comportamiento humano, de esa doble moral humana, incluso de esa característica del ser humano a sentirse observado o actuar de una manera más libre si se siente no observado. Por otra parte, habla también de la deshumanización que podemos llegar a sufrir cuando actuamos en comunidad o cuando tenemos un líder, de la falta de organización o de la manera de organizarnos a nivel social, de cómo interpretar o cómo descubrir quiénes son líderes, quiénes son sumisos. Incluso también es una gran exposición de las carencias del ser humano a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social y sobre todo a nivel de comunidad. Saramago nos está presentando a un hombre muy solitario, muy deshumanizado, a un hombre oprimido en algunos casos porque la propia comunidad hace que esa sensación de opresión surja en algunas personas, y nos está presentando sobre todo un caos social, cómo la humanidad es absolutamente incapaz de organizarse sin tener unos parámetros, sin tener una jerarquía y sin tener un líder. Como ya sabéis vosotros, a mí me encantan los libros de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la parte del Holocausto. La realidad es que aunque este libro no trata para nada de la Segunda Guerra Mundial, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, pero a mí sí que me recordó bastante a los campos de concentración nazis, a la organización de esos campos, me recordó bastante a la opresión que vivían en esos campos, y la verdad es que es una lectura que en algunos momentos yo misma he relacionado con muchas de las lecturas que he hecho acerca de Auschwitz, acerca de Velódromo de Invierno, acerca de un montón de situaciones ocurridas durante el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial. Y sin entrar ya tanto en parte teórica o en aspectos más formales de la narración, ¿qué me ha parecido a mí este libro? Tengo que reconocer que Ensayo sobre la ceguera es uno de los libros más duros, más fuertes y probablemente más interesantes que he leído en mi vida. Yo me esperaba a un Saramago bastante denso, porque además ya me habían hablado de este autor. De hecho, nunca había leído nada de Saramago porque me habían dicho que era un autor demasiado complejo, que era un autor muy enrevesado, y yo misma la había descartado por estas opiniones, y la verdad es que me arrepiento mucho de no haberlo leído antes, porque es un autor que me ha flipado. Ensayo sobre la ceguera estoy bastante segura de que va a estar en mi ranking de mejores lecturas de 2020 y estamos en enero, pero me cuesta creer que vaya a haber libros que superen a Ensayo sobre la ceguera. Igual si leo durante el año, que seguro que leeré durante el año, más libros de Saramago, tengo esta misma sensación con otros títulos, ¿no? Pero este autor estoy segura que estará en mi ranking, y Ensayo sobre la ceguera probablemente, porque ya os digo que para mí es uno de los libros que a nivel de top de lecturas de mi vida se está situando ahora mismo muy en la cima. Me ha resultado interesantísimo, para nada me ha resultado complejo de leer. Sí que es verdad que no es tampoco una lectura fácil, pero no es
una lectura que se haga compleja por el lenguaje, que no la entendamos, que nos pueda parecer tediosa. Es una lectura, bajo mi punto de vista, bastante amena. ¿Qué ocurre? Pues que trata temas duros, eso sí que es verdad, la temática en sí es dura, que tienes que entender el código del escritor, y a esto me refiero, pues por ejemplo, lo que os comentaba de los diálogos. Hay que entender desde el principio qué parámetros va a utilizar el escritor para narrar esta historia. Entiendo que tanto en Ensayo sobre la ceguera como en otros títulos que tenga Saramago. Pero una vez que entiendes ese código, no me parece que sea un libro complejo. Lo que me parece es que es una historia, una trama, que son unos hechos duros. Como punto negativo, yo por destacar algunos, porque la reseña sea un poco más completa y compartir con vosotros tanto mis puntos positivos, que son muchísimos, como los puntos negativos. ¿Qué puntos negativos he encontrado yo en Ensayo sobre la ceguera? En primer lugar, que sí que ha habido momentos que me ha parecido repetitivo, es decir, que había situaciones que se parecían mucho a otras situaciones que ya había narrado en páginas anteriores. Y yo, pues, las habría eliminado. Y por otro lado, en algunos momentos sí que se me ha antojado un pelín denso. Sobre todo cuando los momentos que describía eran momentos más lineales. Hay momentos de la trama que son picos tremendos de la historia y momentos que son más descriptivos de lo que ocurre, ¿no? Entonces, por un lado tenemos picos que nos interesan y nos enganchan y nos mantienen súper pegados a las páginas, y después tenemos una historia, digamos, la trama central y las tramas verticales, ¿no? La típica estructura que también se sigue en guión de cine y de series, pues tenemos una trama horizontal que es una cantidad X de gente se queda ciega y tienen que organizarse e intentar descubrir qué les pasa. Trama central, y tramas verticales, pues la historia del médico, la historia del primer ciego, la historia de la muchacha de las gafas, la historia de no sé quién, y son las pequeñas tramas verticales que comienzan y terminan durante la narración horizontal, ¿vale? Esta estructura es la misma que se sigue en cine, en series. Mi punto es que hay veces que la trama horizontal se hace densa porque la tienes que alargar mientras que se desarrollan las tramas verticales. Entonces ese sería el punto negativo. Si yo tuviera que hacer algo, acortaría la trama horizontal. ¿Es una crítica respecto al libro? No, porque el libro es redondo, es perfecto. Pero por dar mi opinión con un poco más de contenido, os diría esto. Pero ya os digo, sí que es verdad que hay momentos de la trama horizontal que a mí me pueden sobrar un poco. Las tramas verticales me parecen brutales, y la horizontal también, pero tiene momentos un poquito más densos. Y bueno, para terminar esta review, yo os recomendaría totalmente que leyerais Ensayo sobre la ceguera. Es un libro brutal, no vais a ser los mismos antes que después de leerlo. Yo, sinceramente, no me siento la misma después de leer Ensayo sobre la ceguera. Veo el mundo con otros ojos, incluso mi tiempo, mi disfrute personal, mi organización propia, lo trato de una manera diferente. Ya no por lo que he leído, sino por la sensación de que nunca sabes cuándo puede venirte una adversidad en la vida, ¿no? Ensayo sobre la ceguera a mí me ha hecho reflexionar un montón, y creo que es un libro que os ayudará también a vosotros a reflexionar, a entender la vida de otra manera, a ver con otros ojos y a entender incluso las dificultades de las personas que no tienen sus sentidos al 100% y que paradójicamente son personas que aprenden a disfrutar cada detalle de la vida mucho más que los que tenemos todas nuestras capacidades y todos nuestros sentidos, que al final damos por hecho que eso funciona así, que todo está bien, y perdemos el tiempo y perdemos la noción de muchas cosas y de muchos momentos de nuestra vida porque no le damos realmente valor a la suerte que tenemos. No me quiero enrollar mucho más con esta review, simplemente os quiero recomendar que leáis este libro. Os recomiendo también que si queréis saber un poquito más de Ensayo sobre la ceguera, escuchéis el podcast que subí el pasado miércoles. Para mí es el mejor podcast que he subido hasta el momento. Ya sabéis que llevo desde agosto con el canal de podcast, y hasta el momento creo que es el más completo, el que tiene un contenido más amplio y el que probablemente sea más contundente. Así que os recomiendo que lo escuchéis si tenéis curiosidad por saber un poquito más de Saramago y por saber un poquito más de esta historia. Y sobre todo que no le tengáis miedo a los autores que os dicen que son densos, o que os van a aburrir, o que son tediosos, o que a una persona en concreto no le ha gustado. Si tenéis ese gusanillo por descubrir a un autor,
lanzaos, porque yo la verdad es que este año estoy descubriendo autores fantásticos gracias a eso, a romper un poco esos miedos o esos prejuicios que pudiera tener por opiniones ajenas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo y el miércoles con un nuevo podcast en mi canal de ebooks que podéis escuchar en Spotify, Apple Podcast y en la aplicación de iTunes. Ya sabes que si quieres suscribirte puedes hacerlo aquí, o si quieres ver otro vídeo del canal puedes hacerlo aquí. Nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Un besito a todos. Adiós.